Hola, soy Patricia Rincón, presidenta y coordinadora de la ONG Arca Tierra. Les doy la bienvenida a la Semana contra el Cambio Climático. Continuamos con la Semana contra el Cambio Climático, hasta haber logrado publicar todos los videos planificados para que todas las zonas puedan lograr un desarrollo sostenible, tengan las herramientas para ayudar a mejorar su calidad de vida y ayudar a solucionar el cambio climático en el proceso. Esperamos que vean todos los videos de la Semana contra el Cambio Climático y nos ayuden a compartirlos. Hoy veremos cómo crear un desarrollo sostenible en zonas rurales. ¿Qué hace la ONG Arca Tierra? Educamos, asesoramos y guiamos en la ejecución de proyectos para lograr un desarrollo sostenible conservando ecosistemas. Educamos a través de nuestros cursos online, de nuestros libros de texto y revistas. Todos están disponibles en nuestro sitio web de forma gratuita, gracias en parte a National Geographic Society, fundación que otorgó un reconocimiento a mí, a la presidenta y coordinadora de operaciones Patricia Rincón, por la calidad de nuestra educación y mis propuestas innovadoras para solucionar el cambio climático con un desarrollo sostenible y en igualdad de derechos. Entregamos capacitación personalizada según la actividad de desarrollo sostenible a efectuar. Asesoraremos cómo lograr un desarrollo sostenible recuperando ecosistemas. Coordinamos cómo ejecutar las soluciones. Realizamos reuniones multisectoriales en mesas de trabajo, como intermediarios de innovación abierta. Guiamos en cómo desarrollar ideas y ejecutamos proyectos de soluciones integrales para resolver los principales problemas de la región, tales como calidad del aire, agua, energías renovables, ecosistemas, transporte, reciclaje, planificación urbana, alimentación, viviendas, entre otros, integrando y equilibrando la balanza hacia la equidad. Antes de dar comienzo a explicar cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural, mencionaremos lo que hemos visto hasta ahora en este evento, Semana contra el Cambio Climático. Ya está disponible en nuestro sitio web, en la sección de eventos y en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo hacer tu hogar sostenible? ¿Cómo hacer tu ciudad sostenible? ¿Cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural? En este video abordaremos los principales problemas de las zonas rurales en relación al agua, energías renovables, ecosistemas, reciclaje, transporte, alimentación y planificación urbana. Muy bien, comenzaremos a tratar el tema sobre el agua. Ante todo, creando sistemas integrales del agua, es decir, que combinen distintas soluciones para la eficiente gestión de los recursos hídricos, o el tratamiento de aguas grises, recolección aguas lluvia, infraestructura hídrica, recuperación de microcuencas, sistemas de tratamiento de aguas residuales, microalgas, en invernaderos para granjas o en las edificaciones residenciales y comerciales. Se pueden instalar
fotobioreactores de microalgas para autoconsumo o suministro de agua a las fuentes hídricas cercanas para mantenerlas libres de contaminación. La siembra de microalgas utilizando aguas residuales puede hacerse en fotobioreactores o a campo abierto. Recomendamos que sean fotobioreactores por el ahorro de espacio. Este cultivo de algas también sirve para vender materias primas a muchos sectores industriales. Para el tratamiento de aguas residuales, también contamos con el sistema NBS. Es una tecnología natural, sostenible y económica a base de plantas para el tratamiento de aguas residuales y corrientes de desechos, tanto para la rehabilitación de fuentes hídricas como para el tratamiento de aguas residuales residenciales e industriales, de actividades agroindustriales. La ONG Arcatierra tiene una alianza con sus inventores de Ayala Aqua para instalar estos sistemas en Latinoamérica. Se pueden instalar en jardines, techos verdes, granjas o integrarlos a procesos productivos agrícolas u otros, como en la producción de compost, entre otros. Otros procesos que se pueden utilizar para sistemas de tratamiento de aguas residuales son el ozono y los rayos UV. Son muy eficientes, pero resultan algo costosos. Si se disponen de suficientes energías renovables, valdría la pena instalarlos. Sistemas de recolección aguas lluvia. En techos. Hay una infinidad de modelos muy ingeniosos para la recolección de aguas lluvia, para su almacenamiento desde los techos o entre las paredes para refrescar la residencia, o para decoración, y de claraboyas para la iluminación y ahorro energético. También hay sistemas de recolección aguas lluvia en los suelos. La absorción de aguas lluvia, tal como se hace en las montañas, en la naturaleza, para su filtrado y almacenamiento, se debe realizar en las zonas pobladas. Existen varias alternativas para hacerlo en áreas verdes y en zonas pavimentadas. ¿Por qué hacerlo en áreas verdes? Porque esto les permitirá filtrar el agua y almacenarla. En los caminos, en las vías pavimentadas, también serviría para que éstas no se inunden y se almacene el agua. Almacenamiento. Las aguas lluvias recolectadas, tanto de los techos y de los suelos, una vez filtradas por arena y gravilla, debe ser almacenada en tanques de roca volcánica o grafeno, u otra alternativa disponible. La empresa Atlantis utiliza modelos hechos de plástico reciclado para su posterior uso como agua potable cuando sea necesario, para mantener humedad en la vegetación aledaña al tanque, para autoconsumo, sistema de riego o para reabastecer de agua a fuentes hídricas naturales o artificiales. Infraestructura hídrica. Unión de sistemas. Los municipios deben contar con una infraestructura hídrica que permite integrar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y los sistemas de recolección aguas lluvia para su correcto filtrado y almacenamiento. Deben ser de las dimensiones calculadas según reportes del clima y los peores pronósticos de inundaciones a décadas. Esto involucraría la combinación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, ya sea usando microalgas y o el sistema biológico natural NBS. Sistemas de recolección aguas lluvia en techos, suelos pavimentados o no y su almacenamiento. Almacenamiento tanto de las aguas lluvia y las aguas grises potabilizadas.
Nivelación de fuentes hídricas. Japón construyó un complejo gigantesco de cavernas, embalses y túneles encargado de proteger a Tokio de inundaciones. Se prepararon para eventos climáticos para la próxima década y continúan ampliando el complejo. Claro que no hacen uso de las infraestructuras subterráneas como recomendamos, como un regulador, un mecanismo para nivelar el agua en las distintas fuentes hídricas, tanto naturales como artificiales, de la recolección de aguas lluvias y de la recolección de tratamientos de aguas residuales, para distribuir el agua según los niveles de consumo y los niveles de las fuentes hídricas naturales o artificiales a las que está conectada. Sistemas de gestión del agua interconectados. La ONG Arcatierra recomienda redes de fuentes hídricas naturales y artificiales, superficiales y subterráneas, biomiméticas, es decir, que imitan a la naturaleza para su correcto filtrado y almacenamiento, que faciliten la eficiente gestión de la dinámica hídrica para evitar la contaminación, escasez e inundaciones. Recuperación y conservación de microcuencas. Microcuencas artificiales. Si es una zona con poco suministro de agua y la mayor parte del tiempo se deben comprar camiones cisternas de agua, lo mejor es crear sus propias fuentes hídricas con sistemas biológicos naturales que las mantengan en buen estado, manteniendo la salud del agua, suelos y aire en un circuito continuo de agua. En esta imagen podemos ver cómo las aguas tratadas, ya sea de las residencias y de las actividades agroindustriales, sean dirigidas al estanque de agua o lago artificial, el cual abastece de agua a un río que baja por pendientes y montañas a otro embalse en un nivel inferior. El tanque subterráneo también estaría conectado a las lagunas artificiales para almacenar y regularizar los niveles de reservas de agua, para evitar inundaciones y escasez. Suministraría el agua en caso de escasez y extraería el agua en caso de riesgos de inundaciones. De este modo se mantendrían los niveles óptimos para el funcionamiento de este circuito del agua, porque el movimiento del agua entre gravillas y rocas las mantiene limpias. Microcuencas naturales y artificiales. Si en la zona existe un río o cuenca en las cercanías, el sistema antes explicado, que integra aguas tratadas y aguas lluvia, podrán servir para aportar el excedente de agua a ríos que lo necesiten por su bajo caudal. Los ministerios del ambiente deberán ofrecer incentivos para ello. Un modo es comprarles el agua. Es decir, en esta imagen ya observamos cómo las aguas tratadas y las aguas lluvias recolectadas en toda la granja o toda la residencia ubicada en una zona rural en la cual se crearon fuentes hídricas artificiales con un sistema de extracción y suministro de agua de las fuentes almacenadas, serviría si en ese país se acepta vender el agua para el suministro o para nivelar los niveles de fuentes hídricas aledañas. Es decir, este circuito de agua no solo serviría para regularizar
los niveles óptimos de agua de sus fuentes hídricas artificiales, sino que también ayudarían a mantener los niveles óptimos de otras fuentes hídricas circundantes. Microcuencas naturales y artificiales para la cogestión. También se puede hacer que todas las zonas que estén cercanas a determinadas fuentes hídricas tengan circuitos de agua para el mutuo apoyo en la cogestión de la dinámica hídrica para evitar escasez e inundaciones. Es decir, en este ejemplo, además de poder suministrar agua a fuentes hídricas naturales cercanas, también se podría extraer en caso de que usted sufra de escasez de agua, en caso de que los niveles de sus fuentes hídricas artificiales no tuviesen los niveles óptimos de agua, se compraría el agua al río. Este entraría, bajaría por sus fuentes hídricas y devolvería el agua al río una vez que los niveles óptimos se alcancen. Los regularizadores de agua de los niveles para que todas las zonas lo utilicen deberán ser muy precisos para que de esta forma nunca más las zonas pobladas que han sufrido de inundaciones por ríos nunca más se den, o por lo menos se puedan prevenir y evitar, si se actúa según los reguladores de inundaciones y de escasez, que permitirá los circuitos de agua conectados. Vimos en Alemania un caso muy triste de zonas devastadas porque vivían en zonas cercanas a ríos. Eran zonas rurales. Si estas zonas hubiesen tenido estas precauciones de almacenamiento subterráneo, construidos con las dimensiones esperadas de las próximas décadas de lluvias y de los niveles de las fuentes hídricas, estas inundaciones y deslaves se pudiesen haber evitado, por lo que recomendamos fervientemente que se utilicen circuitos de agua para la gestión de la dinámica hídrica de microcuencas naturales y artificiales para la cogestión, para regular los niveles óptimos que eviten eficazmente escasez e inundaciones. Conservación de microcuencas. Si es una zona rural muy poblada o con varias granjas cercanas o de residencias, comercios y granjas, el circuito del agua debe diseñarse para que todas las edificaciones e infraestructuras formen parte de él, a través de las descritas redes de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, y de los sistemas de recolección aguas lluvia y de tratamiento de aguas grises. De esta forma, los suelos, el aire y agua estarían libres de contaminación, libres de riesgos de inundaciones y de escasez de agua, para que todas sus actividades puedan efectuarse sin ningún problema por el agua. Energías renovables. En la región se pueden instalar las energías renovables más funcionales según la zona geográfica y el clima. Energía solar. Paneles fotovoltaicos para radiación solar y para lluvias. Recomendamos paneles de grafeno y microalgas por las aportaciones a la mejora de la generación de energía y a los múltiples usos de las microalgas antes descritos. Otras alternativas según las características geográficas y el clima, tales como la energía eólica de gran tamaño o compactas
de alto rendimiento que pueden instalarse en techos. La energía azul si está cerca del mar y de ríos. Biocombustibles y biogases a partir de microalgas. A partir de la biomasa de microalgas se puede obtener biogás, biodiesel y biohidrógeno. Biodigestores. En las zonas rurales es muy común el uso de fosas sépticas para las casas y se generan muchos desechos orgánicos en la crianza de animales que emiten grandes cantidades de metano. El metano es 25 veces más potente para atrapar el calor que el dióxido de carbono. Se calcula que el ganado es responsable de hasta el 14% de todas las emisiones de efecto invernadero derivadas de la actividad humana. Y no tiene que ser así. Si se utilizan biodigestores tanto para las fosas sépticas de aguas negras, residenciales o industriales, y para las actividades agrícolas y agropecuarias, atraparían el gas metano para producir energías renovables, no contaminantes. El biogás se puede utilizar para la calefacción, para el gas doméstico libre de olores y en la iluminación, reduciendo así el uso de energía eléctrica convencional proveniente de hidrocarburos. Y si produce grandes cantidades de energía, debería poder vender el excedente a la red de distribución eléctrica, tal como se implementa en Chile, para generar ingresos extras a aquellos que generan energías renovables, considerando también la fabricación de fertilizantes orgánicos para la agricultura. Los biodigestores pueden ser de distintas dimensiones e integrar los desechos orgánicos de las distintas actividades que se efectúen en las granjas, solo para una residencia y unos pocos animales o para grandes granjas. Es muy recomendable su uso para reducir gases de efecto invernadero y para generar bioelectricidad para el suministro eléctrico. Batería de agua. Entre tantas alternativas de energías renovables, no hay excusas para usar derivados del petróleo para el suministro eléctrico ni de gas. De hecho, si se generan energías renovables, tendrían la opción de ingresos extras por la venta del excedente de energía. Esto podría mejorar aún más si combinamos generación de agua y de energías renovables para formar una batería de agua, instalando hidroeléctricas en los desniveles de las fuentes hídricas naturales y artificiales, superficiales y soterradas, con una central hidroeléctrica reversible que serviría para almacenar la energía de distintas fuentes de energías renovables y generar aún más energías. Muy bien, aquí está la imagen que explicamos con anterioridad de la creación de fuentes hídricas artificiales, de las aguas tratadas y de las aguas lluvias recolectadas. Y si es necesario para un comienzo, para la creación de los embalses, comprar agua de cisternas como se había estado realizando, ya que escasea el agua potable en la región. Una vez construidos los embalses, se mantendría nivelado con el almacenamiento y la regularización de los niveles óptimos de las distintas reservas de aguas, tanto superficiales como subterráneas. Entonces, una vez que tenemos ese circuito de agua
circulando, se le puede instalar una mini central hidroeléctrica reversible de bombeo puro. Es decir, en pocas palabras y simples, la bomba de agua lo que va a hacer, aquí baja el agua por un río y se queda allí. La bomba de agua va a mejorar el circuito del agua haciendo que suba. Esta al bajar tendría distintas mini hidroeléctricas, o si es un río que han creado muy grande, pues serían otras centrales eléctricas de mayor tamaño. Hay distintos modelos que son ecológicos y protegen la vida acuática, en caso de que usted haya integrado también a este sistema vida acuática. Entonces, una vez instaladas las mini centrales hidroeléctricas, estarían generando mucha electricidad. De hecho, si dispone de varias, podría suministrar a todas sus actividades, tanto residenciales como industriales, y vender el excedente a la red de distribución eléctrica. Pero si usted quiere más energía, quiere más al planeta, usted instala también paneles solares, energía eólica, además de las minicentrales eléctricas, y también tiene biodigestores para que el metano no vaya a la atmósfera. Muy bien. Con ese montón de energías, con esa gran cantidad de energías renovables, usted las podrá almacenar en este circuito de agua y de electricidad. En zonas de menor consumo se bombea el agua y baja y así sucesivamente. Se almacenaría esta y vendería más energía a otras granjas cercanas que no han invertido en estos sistemas. De este modo, se reducirían grandes cantidades de toneladas de CO2 y de metano que no van a la atmósfera, es a su recibo de luz. ¿Por qué? Porque ya no pagará por electricidad, ya que usted mismo la generará. Todas las redes de fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, para la mejora de la dinámica hídrica, deben ser en caídas. Estas caídas deben ser utilizadas para la instalación de hidroeléctricas. Su dimensión variará según los caudales disponibles en la zona de la ciudad. Pueden ser de gran tamaño, medianas o pequeñas, según el flujo del agua. Y también pueden variar en altura. Hay diseños que, aunque la caída sea muy baja, se pueden hacer medianas. Que aunque la caída sea muy baja y con poco flujo de agua, aún se pueden instalar. Y si el flujo de agua es aún menor, la empresa Turbulent diseñó turbinas hidroeléctricas que pueden funcionar incluso donde el flujo de agua y movimiento son muy bajos, para generar energía eléctrica para autoconsumo, agroindustrial o residencial. Van desde los 15 kilowatts a los 70 kilowatts. Las turbinas son una excelente alternativa para lugares aislados porque son fáciles de instalar, requieren poco mantenimiento, tienen una larga vida útil y pueden generar energía limpia para comunidades de 50 a 500 familias. Imagínense en su región colocar distintas turbinas hidroeléctricas. Hay muchas opciones en el mercado para generar hidroelectricidad de forma amigable con el medio ambiente. Las hidroeléctricas también pueden ser subterráneas, dentro de tuberías soterradas, en dispositivos colocados en los sótanos de cada casa, granero o edificio,
o en centrales eléctricas de bombeo reversible. ¿Ok? No tiene ríos, no quiere construir ríos, no tiene espacio para ríos, pues se puede hacer de forma soterrada para la generación de electricidad. Si no tiene ríos, no tiene espacio para hacer ni fuentes artificiales superficiales ni subterráneas, tiene la opción de generar hidroelectricidad en las tuberías que disponga. La microturbina de la empresa Flat Tower Ideas convierte las cañerías de zonas pobladas en minicentrales hidroeléctricas. Las turbinas SIM Hydro Energy en Portugal produce energía para el consumo medio de unas 150 familias y ahorran la emisión de 200 toneladas de CO2 al año. Por lo antes explicado, es muy factible y muy beneficioso tanto para el medio ambiente como para mejorar su calidad de vida en invertir en circuitos de agua que generen electricidad y agua. Almacenamiento de energías renovables. De esta forma, las redes de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, naturales y artificiales, conectadas con sistemas hidroeléctricos y los proyectos de energías renovables de la región podrán coadyuvarse para que haya, es decir, ayudarse mutuamente para que haya siempre suficiente agua y energía, sin inundaciones ni escasez. La dinámica hídrica servirá para almacenar la energía de forma eficiente y económica, facilitando su distribución y disminuirá la necesidad de cableado eléctrico en las zonas urbanas y mucho menos en las zonas rurales. No son necesarios los postes eléctricos. La transmisión de gas y de electricidad deben ser soterradas. Los flujos de agua y energía generados también servirán para su transmisión a zonas remotas sin cableado eléctrico. Es decir, el agua llevará la electricidad. Ecosistemas. Recuperación y conservación de ecosistemas. Ya hemos visto anteriormente el Sistema Biológico Natural NBS para conservar fuentes hídricas de las zonas rurales. Pero ahora lo mencionamos recalcando su uso vital para la recuperación y mantenimiento de fuentes hídricas, para la salud de los suelos, aire y agua, en la recuperación de ecosistemas. Ayala Aqua ideó modelos portátiles y de construcción modular para las distintas actividades realizadas en zonas rurales. Aquí en esta imagen podemos ver los modelos modulares de Ayala Aqua. Y aquí podemos ver instalado en una cuenca hídrica para su rehabilitación. En la imagen inferior podemos observar humedales naturales de tratamiento flotante BioHaven, diseñados biológicamente. Imitan los humedales naturales. Eliminan nutrientes nocivos como nitratos, amoníaco, DBO, fósforo, sólidos en suspensión y otros contaminantes en cuerpos de agua urbanos, rurales e industriales. BioHaven tiene flotabilidad interna integrada que se puede especificar para manejar cargas increíblemente pesadas. Se ha utilizado en la creación de pasarelas, plataformas de inmersión de estanques y canoas, muelles y clavijas de pesca, además de formar parte del paisaje acuático, mejoran la calidad del agua y mejoran el hábitat. Estos hábitats son
entornos extremadamente valiosos y proporcionan una amplia gama de ecosistemas beneficiosos. Flores silvestres y polinizadores. Las flores silvestres son esenciales para la recuperación y conservación de ecosistemas, porque atraen y conservan a mariposas y abejas. De los polinizadores depende la vida de todo ser vivo. Si se extinguen, se extinguirían todos los seres vivos. Es por ello que la ONG Arca Tierra enfatiza en su conservación. Se pueden hacer concursos entre artistas y botánicos para la creación de esculturas vivientes de flores en la región y crear incentivos en la reforestación y recuperación de los suelos mediante el uso de las flores, ya que mejoran la efectividad de estas actividades al atraer a polinizadores y su follaje muerto sirve para evitar la erosión de los suelos. Apicultura. La apicultura, además de ser una actividad económica sostenible, debe estar orientada a ayudar a la repoblación de abejas en zonas que se reforestarán o donde su población se ha visto reducida por intervención humana, como una actividad económica, porque contribuirá a que se normalice el ciclo del agua y a que se recuperen ecosistemas para la salud de las fuentes hídricas, por lo que los presupuestos de los ministerios del ambiente deben velar cuotas para esta actividad. La UNESCO y Guerlain empoderan a las mujeres y apoyan la biodiversidad a través del programa Mujeres por las Abejas, auspiciado por Angelina Jolie. Este programa busca educar a mujeres para que lideren la recuperación de la población de las abejas y a que logren su independencia económica con esta loable labor. Recuperación de los suelos. Los campos dedicados a la ganadería se han visto erosionados. Ocasionan, por así decirlo, la muerte de los suelos. Es por ello necesario utilizar compost con materiales orgánicos disponibles y la siembra de pasto varilla, junto a flores silvestres, para atraer polinizadores que ayuden a recuperarlos para una autosostenibilidad biológica. Claro que esto debe hacerse periódicamente, no esperar a que los suelos estén en las peores condiciones. Se reducirían tiempos y costos si se efectúa cíclicamente, rotando la ubicación del ganado para que siempre se mantenga en buen estado los suelos. Esto aplica a zonas afectadas por la pérdida de capa vegetal que ocasionan deslaves y derrumbes, y para zonas desertificadas, para que éstas sean recuperadas mediante sostenibilidad biológica, usando materiales orgánicos, pasto varilla y flores silvestres. Y si en la zona no hay abejas, también se debe considerar su repoblación. Turismo sostenible. En zonas reforestadas o zonas protegidas de las zonas rurales se deben conservar con el financiamiento de turismo ecológico o sostenible, pero además de la recreación y el esparcimiento, deben educar a los turistas acerca de las actividades sostenibles para la recuperación de ecosistemas y que practiquen lo aprendido. Darles herramientas para que una vez que regresen a sus ciudades de origen puedan replicar ciertas actividades
para la integración de naturaleza a las urbes, o que apoyen a zonas rurales de cierta manera a distancia. Transporte verde. Las diversas opciones y abundancia de energías renovables que habrán en las zonas rurales si se aplican las anteriores recomendaciones, permitirá que el transporte eléctrico sea utilizado por la mayoría hasta que se logre la transición total a una ciudad carbono neutral. Hará posible la disposición de estaciones de recarga rápida en toda la región y de vías energizadas. El transporte podrá evolucionar a medida en que se dispongan de energías renovables. Los trenes electromagnéticos en muchos países son utilizados para conectar a las ciudades y a las zonas rurales. El transporte de carga y de pasajeros permitirá que los agricultores comercialicen sus productos, disminuyendo intermediarios, para su mejor rentabilidad y mejores precios para los consumidores. De igual modo, servirá para que otras actividades económicas sostenibles prosperen. La ONG Arcatierra propone trenes electromagnéticos de alta velocidad en tubos al vacío para carga y pasajeros, hechos de paneles fotovoltaicos de grafeno y microalgas, a cierta altura para que funcionen bajo cualquier condición climática, incluso en inundaciones y grandes nevadas. Alimentación. En zonas urbanas y rurales se pueden producir alimentos de forma automatizada en domos, con una distribución en espiral de jardines verticales de hidroponía y acuaponía, técnicas que mejoran efectivamente la producción y se ahorra mucho espacio. En esta imagen observamos un jardín hidropónico en Japón, donde existe una distribución en espiral. Se aumenta el número de plantas y por ende el número de alimentos a producir con la distribución en espiral. Los domos facilitan la iluminación y la protección de las siembras. Muy bien, existen diversas tecnologías actuales de hidroponía y acuaponía en domos y en otros sistemas de invernaderos. No los invalidamos. Habrán otros modelos que serán muy útiles y muy eficientes. Pero la ONG Arcatierra propone mejorar los invernaderos verticales con las tecnologías actuales, es decir, tecnologías que están disponibles actualmente. Proponemos jardines verticales en domos geodésicos porque resisten cualquier desastre natural. Por lo tanto, se mantendrían funcionando pese a cualquier condición climática. Su estructura debe ser de un material resistente que forme triángulos u otra forma geométrica muy resistente. En dichos triángulos se instalarían paneles fotovoltaicos de grafeno y microalgas, porque estos mejoran su rendimiento, absorben CO2 y liberan oxígeno para beneficio del medio ambiente. Así, cada domo generaría su propia energía y vendería en el excedente. Muy bien, entonces se construiría un complejo de domos. El primer domo se instalaría en él una planta de energía y de tratamiento de aguas residuales mediante la cosecha de microalgas. En el segundo domo sería de acuaponía para siembra de hortalizas, verduras y peces.
En el tercer domo, para el procesamiento de alimentos. Entonces veamos qué hay en el interior de cada domo del complejo de producción de alimentos orgánicos. Muy bien, en el primer domo se dispondría en su interior fotobioreactores en espiral. Ya vimos que el diseño interior en espiral ahorra mucho espacio, que cumplirían las funciones de cosechar microalgas y de tratar aguas residuales en el mismo domo u en otro se procesaría para producir alimento para los peces, producir abono para las plantas. En otro domo, las microalgas se procesarían para producir biogás o se vendería a otras industrias para que lo fabricasen. Entonces, este domo producirá materias primas, energía y agua para la producción de alimentos mediante acuaponía. En el segundo domo de acuaponía, en su interior, al reverso del panel fotovoltaico y en sistemas de iluminación en espiral, se deberán instalar luces LED. Con los avances actuales en relación a las radiaciones electromagnéticas apropiadas para incentivar el crecimiento y rendimiento de las plantas, porque independientemente de la posición del sol o de las condiciones del clima, éstas estarán recibiendo la iluminación apropiada para la continuidad de su crecimiento. Las jornadas de siembra ya no serán aburridas, porque se debe integrar un sistema de sonido con los avances científicos que ratifican que ciertos estilos de música incrementan su crecimiento hasta un 60%. El jazz, la clásica y especialmente la música clásica del sur de la India. Muy bien, ya tenemos sistemas de iluminación y sonido. Ahora, ¿cómo se instalará el sistema de acuaponía? En espiral, se dispondrán rampas automatizadas que puedan rotar y subir a una velocidad apropiada para la mejor iluminación LED según su etapa de crecimiento. Para la acuaponía, o que las luces cambien según los procesos productivos idóneos. Se pueden producir crustáceos y peces, plantas de hortalizas, legumbres, verduras y frutos. Las plantas más idóneas que se han sembrado son de hoja verde o morada, tal como lechuga, escarola, rúcula, acelga, espinaca o remolacha. También zanahorias, cebollas, coliflor, repollo o brócoli. Frutos como la fresa, el melón, la sandía, los arándanos o la frambuesa. Hasta incluso algunos han logrado sembrar legumbres. Es decir, se puede prácticamente sembrar todos los alimentos y varios crustáceos y peces. La acuaponía es la mejor técnica de producción de alimentos a gran escala y en poco espacio, y donde sea pueden ser instalados. Es una herramienta eficaz para solucionar el hambre. Instamos la siembra de quinoa por su alto valor nutricional, en especial en zonas de riesgo de desastres naturales y con altos índices de desnutrición. En el invernadero número 3 se realizará el procesamiento de alimentos. Se instalarán los sistemas idóneos para el procesamiento y empaquetado de alimentos en envases biodegradables o compostables a base de algas, según lo producido, tales como deshidratadores industriales, línea de fabricación de cápsulas para impresoras 3D de alimentos, congelación de alimentos con técnicas modernas
es decir, que todos los procesos no utilicen químicos dañinos a la salud. Se seleccionarán las cantidades de alimentos frescos y procesados a comercializar para garantizar su venta y que no se desperdicien alimentos. Ahora veremos los jardines verticales que propone la ONG Arcatierra con tecnologías vanguardistas, es decir, con tecnologías que están en desarrollo, pero que aún no han logrado culminar o concretar materiales o la producción en serie. Proponemos jardines verticales con 2 domos unidos por una torre, para ahorro de espacio. El domo superior se dedicaría a la acuaponía y el inferior al procesamiento de los alimentos, con las técnicas antes descritas, salvo que para la iluminación LED proponemos igualar la radiación lunar y solar apropiadas según la etapa de crecimiento de la planta. Muchos estudios avalan, desde los aztecas y mayas, la siembra según las estaciones lunares. Como ya vimos antes, las plantas reaccionan de cierta forma a la iluminación según su etapa de crecimiento. Si consideramos los estudios científicos de tiempos antiguos hasta modernos, podemos determinar con exactitud la mejor radiación imitando a la luna y el sol para incentivar el crecimiento e incrementar la producción de las plantas. La torre conectaría los dos procesos productivos. La torre en la parte superior recolectaría aguas lluvia y en zonas de escasas lluvias se instalaría un productor de agua a partir de la humedad del aire, es decir, un generador de agua atmosférica. Por lo tanto, los jardines verticales podrían funcionar en zonas donde acontecen lluvias y en otras donde no son muy recurrentes. Algo que les quería señalar, el material de construcción. El material de construcción que nosotros proponemos y que explicamos en el video anterior y que damos a conocer en nuestro curso número 3 de la fabricación en serie de grafeno a granel y cómo se podría fabricar en serie cristal de grafeno. Porque el material ideal que resistiría cualquier embate de la naturaleza sería de aleación de acero y grafeno y cristal de grafeno. Estos serían los principales materiales y lo recomendable para una rápida construcción que sea a través de impresoras 3D. En dicho curso se explica e impulsar que la impresión 4D avance en la construcción, ya sea de jardines verticales y de todas las edificaciones posibles. ¿Por qué? Porque hasta haría factible el autoensamblado y la autorreparación mediante impulsos electromagnéticos de las estructuras. Con estos materiales producidos en serie, que se pueden producir hasta desde la basura, y las innovadoras técnicas de construcción, no habría por qué existir déficits de viviendas y reducirían en gran medida los costos y tiempos de construcción. Lo ideal ante climas extremos o variantes es que los invernaderos, tanto los construidos con tecnologías actuales como los vanguardistas que propone la ONG Arcatierra, estén conectados con pasarelas construidas con cristal de grafeno y paneles solares de microalgas a los tubos al vacío donde transita el tren electromagnético, de tal modo que la distribución de alimentos no se detenga
ni el transporte de personal o de cargas necesarias para el funcionamiento o mantenimiento de los invernaderos. Para recibir o enviar cargas debería ser a través de rampas automatizadas, tal como las utilizadas en los aeropuertos. El tren llevará las mercancías a los mercados centrales o distritales de las ciudades y poblados del municipio y a todos los territorios que abarquen las líneas de trenes. Entonces, tendríamos resuelta la producción de alimentos orgánicos y su distribución ante cualquier clima. En la producción, se considera la siembra y el envasado del alimento fresco o procesado para su comercialización. De este modo, el agricultor ya no perderá cosechas ni alimentos. Tendrá una mejor rentabilidad al reducir intermediarios en la cadena. Se ahorrarán cientos de toneladas al año por cada invernadero y el consumidor obtendrá un mejor precio accesible. Incluso sobrarán alimentos para reservas ante desastres naturales. Pero queda una cosa por resolver: la oferta y demanda. Porque si en una región todos producen fresas, pero la demanda es baja, las conservarán en jaleas o en cápsulas para impresoras 3D de alimentos, o mediante otros medios, y las tendrán almacenadas hasta que algún día las vendan. Por estas razones, se debe planificar la producción según la oferta y demanda del mercado local, regional, nacional e internacional. Todos, o al menos el local y regional, se deben considerar. Al momento en que una región planifica su producción, claro que cada quien podrá producir lo que quiera, pero para asegurar la venta de lo producido, les recomendamos coordinar la producción considerando la oferta y demanda para tener éxito en el mercado regional, nacional e internacional. En los mercados existe la ley de oferta y demanda. Es parte intrínseca de toda actividad económica. Aunque borraran Wall Street, la ley de la oferta y demanda seguiría rigiendo las actividades económicas. Es parte de ellas. Porque no es algo que alguien inventó, es algo de lo que alguien se percató. En la economía hay quienes compran y hay quienes venden. Para crear prosperidad y calidad de vida, si se conoce esta ley de la oferta y la demanda y se trabaja considerándolas, todos tendrán éxito. Podrán comercializar sus productos en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales según lo planificado y previsto, considerando el crecimiento demográfico y los movimientos migratorios en las regiones. Mercados y ferias gastronómicas. A pesar de que se coordine la producción para su comercialización, se debe garantizar un stock para el mercado local a través de mercados al aire libre de alimentos orgánicos y de restaurantes orgánicos, diseñados para los residentes y turistas, incentivando su consumo con clases de cocina orgánica, invitando a chefs locales e internacionales a eventos gastronómicos que se organicen para fechas emblemáticas de la región. Estas actividades, además de beneficiar a los agricultores, beneficiará a todo el comercio y turismo en la región. Reciclaje. Biofactorías. Todas las actividades humanas deben funcionar a modo de biofactoría. Una biofactoría es un centro productor de recursos valiosos. Evita la generación de residuos,
el impacto ambiental y no consume energía de origen fósil, porque produce su propia energía para funcionar. En las zonas rurales se facilita que las actividades funcionen como una biofactoría con las tecnologías, técnicas de producción y comercialización antes explicadas. Envases compostables o biodegradables. Las zonas rurales deberían producir las materias primas e incluso fabricar envases, cubiertos y bolsas compostables o biodegradables de los desechos de sus actividades. Los materiales que se desechan de los procesos productivos son válidos. No estamos de acuerdo en usar alimentos para producir envases a menos que estos sean comestibles, ya que el hambre es un problema que hay que resolver y usar alimentos para esta u otra actividad que no sea alimentar es un desperdicio, del cual no nos podemos dar el lujo de hacer. Existen innovaciones de materiales para esta actividad, tales como el bambú, que crece rápidamente, desechos de plantas del agave, de microalgas, desechos de la caña de azúcar, materiales reciclados, entre otros. Los países deben dar beneficios fiscales a los fabricantes y comercializadores de envases ecológicos y aplicar sanciones fiscales a aquellos fabricantes y comerciantes de envases contaminantes para reducir precios de los envases ecológicos hasta que se avance tecnológicamente en esta materia para reducir sus costos. Invertir para que industrias relacionadas realicen la transición hacia la fabricación y comercialización de estos envases e invertir en los actuales fabricantes para que mejoren e innoven continuamente envases ecológicos. En esta imagen podemos ver un novedoso envase comestible desarrollado por D. Robin Collective del Reino Unido, y abajo una bolsa que se convierte en gancho de ropa. Actualmente hay muchas innovaciones a base de algas, agave y muchos otros materiales, de desechos orgánicos, del bambú, entre muchos otros, que hace posible que comencemos la transición. De hecho, hay una industria que produce en serie y de las mismas dimensiones que utilizan las industrias que producen bolsas de plástico, a diferencia de que estas bolsas las fabricó de algas, y estos rollos se pueden instalar en industrias que fabrican bolsas plásticas. Ya no serían bolsas plásticas, serían bolsas biodegradables, y si se van al océano, las tortugas se las comen sin ningún daño al medio ambiente. Entonces, hay muchas soluciones para lograr la transición. Solo debemos apoyarlas, incentivarlas a que se utilicen. Muy bien, hasta que logremos sustituir los derivados de hidrocarburos en la producción de envases, se debe mejorar el reciclaje considerándolo como una actividad económica, por lo que recomendamos que se ofrezcan incentivos para la creación de empresas e industrias que retiren de hogares, empresas e industrias materiales para reciclaje y paguen por el material por su peso, ya que el recolector se lo venderá a las industrias, los cuales también se benefician de materias primas más económicas. Así todos ganan. Es un ganar y ganar, incluyendo al medio ambiente. Los países que lo han logrado de forma exitosa lo hacen de esta forma. Alemania comenzó y ahora 40 países más pagan por el material de reciclaje, aumentando de esta forma las tasas de reciclaje. Planificación urbana. En el video anterior de este evento, Semana contra el Cambio Climático
2021, ¿Cómo hacer tu ciudad sostenible?, explicamos que la planificación urbana, al igual que algo tan simple como un supermercado, debe estar organizado según sus funciones y categorías. Para una ciudad debe ser según las funciones del acceso con igualdad de oportunidades, de ejercer derechos humanos y ambientales. Esto también aplica a las zonas rurales. En esta imagen vemos cómo en un supermercado están dispuestos los productos al azar, que genera confusión y tráfico innecesario yendo de un lugar a otro sin saber a dónde ir o atravesando entre varios productos y sin encontrar y dando vueltas. Es decir, el caos se hace presente cuando se organiza al azar. En cambio, si un supermercado se organiza correctamente, el tráfico será menor. Las personas sabrán a dónde ir, a buscar su producto y van a la caja. Es decir, es relajado y tienen acceso fácilmente a los productos. Así deberían ser las ciudades, que tengan acceso a la vivienda, que sean diseñadas para facilitar el acceso a derechos humanos y ambientales, tales como la alimentación, el trabajo, educación, vivienda, salud, medios de comunicación, diseñadas según los índices demográficos y los índices de movimientos migratorios, para que éstas vayan creciendo y a medida que crezcan, hayan más escuelas, más sitios donde comprar alimentos, más viviendas, más clínicas u hospitales. Es decir, la ciudad debe crecer a los ritmos de los movimientos migratorios y del crecimiento demográfico. Muy bien, la planificación urbana es igual en zonas rurales, salvo que las zonas rurales tienen mucho más espacio. Las zonas rurales, por lo general, tienen poco acceso a los derechos humanos, especialmente a la educación. Tienen un número limitado de escuelas y las universidades se encuentran solo en las principales urbes. Esto es una transgresión a los derechos humanos y un grave error. Es un grave error creer que no se puede invertir en universidades en zonas rurales. Un ejemplo de cuando una zona rural y turística invierte en educación universitaria eleva el turismo y las actividades económicas de hospedaje, hostería e inmobiliarias para dar alojamiento a los estudiantes universitarios. Se detiene la deserción escolar y en lugar de sobrepoblar las urbes, los de las ciudades van hacia las zonas rurales a estudiar. Esto lo observé en vacaciones en mi país, Venezuela, en Mérida, cuando aún teníamos democracia. Es decir, cuando en Venezuela hasta el 2002 que se comenzaron las trampas electorales a través de medios electrónicos, ya se tenían decidido los resultados por el régimen dictatorial y ya los ciudadanos dejaron de elegir a pesar de los referéndums revocatorios que se hicieron en reiteradas ocasiones para sacar a los dictadores, y la participación en elecciones de participación masiva de los ciudadanos fue en vano, ya que los resultados ya los tenían escritos y grabados en sus computadoras. Entonces, desde el 2002 se destruyó estas zonas rurales y a toda Venezuela. Ya ninguna tiene ni educación, ni alimentación, ni agua, ni electricidad. Los ciudadanos dejaron de elegir, aunque voten o no voten. Ya los resultados, ya las maquinitas los tienen listos. Y el desmantelamiento de los derechos humanos se efectuó. Y ahorita, lamentablemente, mi país sufre un holodomor. La gente está muriendo de hambre. Esto lo menciono
porque hay que recalcar que para un desarrollo sostenible en zonas urbanas y rurales es imprescindible la democracia. Si usted está comiendo cuentos, es decir, está creyendo cosas que no son ciertas, si usted está creyendo que el comunismo apoya a los agricultores, es totalmente falso. Si usted cree que el comunismo le cambiará la vida, es totalmente cierto, porque usted será más pobre, sus tierras serán expropiadas, y si se opone a que el régimen le quite sus tierras, lo asesinan, tal como sucedió en Venezuela con el agricultor Brito. También le seguirá cambiando la vida, porque sus hijos, que antes tenían escuelas, ya no las tendrán. No tendrán comida, tampoco centros de salud funcionales, es decir, ningún derecho humano, porque el comunismo y el nacionalsocialismo, conocido como nazismo, son sistemas para cometer genocidio y hacer a la población esclava mediante la pobreza. Es por ello que la ONG impulsa la prohibición del nazismo y del comunismo. El nazismo ha asesinado a más de 7 millones de personas en el Holocausto. El comunismo ha asesinado a más de 150 millones de personas y continúan asesinando impunemente, porque el comunismo mata y hace esclavos. Exigimos justicia a sus delitos, a la Comisión Sistemática de Delitos Lesa Humanidad, a su apoyo al narcoterrorismo internacional para el deterioro de los sistemas democráticos de Latinoamérica, a través de la aplicación de la resolución 1373. Continuando con el ejemplo que les estaba explicando. En fin, ahorita los agricultores y la situación de Mérida es muy lamentable. También ocurrieron deslaves y fue para mí muy triste no poder ayudarlos porque es imposible. Incluso trataron de llevar asistencia de alimentos, de ropa y de cosas a las personas afectadas por los desastres naturales y el régimen lo impidió, porque el régimen es la mano que da, porque quiere hacer a toda la población esclava y mendiga. Entonces, a pesar de que las personas no tenían ni alimentos ni medicinas, que ya el problema es grave en toda Venezuela, se les impidió que se les suministrara asistencia humanitaria. Se colocaron, hasta incluso llevaron al ejército para que no se les llevara comida ni agua a las personas afectadas por inundaciones. Entonces, recomendamos que todos conserven su democracia. Es una condición lamentable y mi solidaridad con las personas de Mérida y de Venezuela ante estas situaciones y esperamos que muy pronto recuperemos la democracia mediante justicia y la resolución 1373 contra el narcoterrorismo. Entonces, para que hayan derechos humanos es esencial la democracia. Cuando en una zona rural con democracia tienen universidades, podemos observar un desarrollo económico, social y cultural. Es viable y beneficioso invertir en educación en zonas rurales. Planificación urbana en zonas rurales. La disposición de espacios en zonas rurales permite la construcción de nuestro modelo de ciudad galaxia, la cual está diseñada a base de un modelo organizacional que contempla el trabajo cíclico hacia la creación de prosperidad de un modo sostenible, consolidando derechos humanos
con igualdad de oportunidades de ejercerlos, integrando naturaleza y la recuperación de ecosistemas. El modo de construir esta ciudad lo explicamos en nuestro curso número 5, Organización y modelos de ciudades sostenibles. En esta imagen podemos observar un boceto de la ciudad Galaxia, una ciudad inteligente, carbono neutral, la cual integra naturaleza y los circuitos de agua antes explicados. Esas líneas azules simbolizan ríos y cascadas que recorren a la ciudad, baterías de agua para el suministro y almacenamiento de energías renovables. Cada edificación estaría construida de grafeno, generarían aire y agua limpios, bioiluminación y energía fotovoltaica. Estas edificaciones formarían parte de un circuito generador de agua y energías renovables conectados a las redes de la batería de agua. Las edificaciones se ubicarían según su función, según el derecho humano al cual están dirigidos cumplir y consolidar. La clasificación de estos derechos humanos se efectuó en base a un modelo organizacional gubernamental de 7 pilares que se levantan sobre la base firme de la democracia. Estos 7 pilares son cíclicos, es decir, en cada buró se realizan ciertas funciones que impulsan a la siguiente y la otra apoya a la siguiente y así sucesivamente para que todas funcionen cabalmente. Si observan la ciudad Galaxia, tiene 7 brazos, igual que la organización tiene 7 pilares, para ubicar a las edificaciones según la función que cumplirán. Por ejemplo, en el brazo número 4 se cumplirán las funciones de producción. Allí se ubicarían a las edificaciones destinadas a la producción, tales como las industrias. En la rama 5 de mejoramiento estarían las iglesias, hospitales, escuelas y así. Esta ciudad Galaxia integra a todos nuestros modelos de ciudades y de edificaciones sostenibles. Nuestros 3 modelos de ciudades sostenibles, organizadas y planificadas según las funciones para que una nación tenga prosperidad y calidad de vida, para ofrecer igualdad de oportunidades, de ejercer derechos humanos y ambientales, son Ciudad Árbol, Ciudad Globo Terráqueo, Ciudad Galaxia. Entonces ya vimos lo esencial que es la democracia para lograr la consolidación de los derechos humanos, para lograr que haya alimentos, servicios básicos, electricidad, agua, comida, vivienda. Es esencial tener democracia. Si un país es aún pobre, pero tiene un tesoro, una semilla sembrada que es de la democracia, tiene más opciones de sobrevivir y de prosperar de aquellas que no tienen democracia. Vean nuevamente el ejemplo de Venezuela, porque ¿qué es la pobreza? La pobreza es escasez de libertades, escasez de agua, escasez de alimentos, escasez de oportunidades de estudiar, escasez de empleo, escasez de vivienda, escasez de servicios básicos.
Pero si todos los ciudadanos, empresas, entes públicos y privados asumimos responsabilidad, se resolvería la pobreza con una democracia participativa donde se fomente la responsabilidad ciudadana hacia la consolidación de derechos humanos y ambientales, brindando igualdad de oportunidades de ejercerlos. Entonces, para lograr todo esto, necesitamos saber y aplicar lo aprendido. Te invitamos a hacer nuestros cursos online gratuitos que enseñan cómo desarrollar estas innovaciones tecnológicas. En nuestro curso número 3, Sistemas para purificar el aire y agua de las urbes, la atmósfera y los océanos. En nuestro curso número 5, Organización y modelos de ciudades para un desarrollo sostenible. Estos cursos son gratis gracias en parte a National Geographic Society. Si necesitas asesoría personalizada, te ofrecemos nuestros servicios de asesoría sin fines de lucro para hacer tu zona rural sostenible. Actualmente estamos impulsando la realización de proyectos de un programa para un desarrollo sostenible de la comuna Buin en Chile. Capacitamos y asesoramos para la ejecución de proyectos sostenibles en Valdivia de Paine, donde tuvimos el gusto de entregar folletos educativos y explicar nuestras propuestas para lograr un desarrollo sostenible en la región, instándolos a tomar responsabilidad, a la participación ciudadana para la resolución de sus problemas. De paso, agradezco a todos los asistentes al evento, desarrollados en Valdivia de Paine y en el centro de la comuna Buin de Chile. Allí impartimos un mini taller y conferencia en el Liceo Los Guindos. Agradecemos a los directores y docentes por su participación y a sus estudiantes que pudieron asistir. Varios ciudadanos postularon proyectos para ser emprendedores, para crear sus propias empresas de innovación y desarrollo sostenible, que los beneficiará a ellos, al medio ambiente y a la zona rural donde viven. Si tú quieres asesoría, capacitación personalizada, además de realizar nuestros cursos online, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. Para lograr apoyarte, escríbenos a nuestro email info@ongarcatierra.org. Visita nuestra página web ongarcatierra.org y a nuestras redes sociales. Síguenos y apóyanos en la difusión de este video. Ayúdanos a difundir estas soluciones. Comparte el link de este video en tus redes sociales.